Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co, comillas. Si te sientes solo, enfrenta una integral y sonríe al resolverla, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita determinar si una matriz A es cuadrada mágica. Una matriz es cuadrada mágica si la suma de todas las filas, columnas, diagonal principal y secundaria es el mismo resultado. Planteamos la solución en un programa de 34 líneas. En la línea 5 a una variable A se le va a asignar una lista con datos. Recuerde que en Python las listas son matrices o vectores. En este caso vemos tres conjuntos, luego va a representar una matriz. Y cada conjunto tiene tres elementos, es decir, tres columnas. Luego es una matriz de 3 por 3, 3 filas, 3 columnas. Recuerde que las matrices son estructuras de datos estáticas, es decir, son espacios de memoria RAM que se reservan en la ejecución de un programa, es decir, memoria temporal. Aquí estamos reservando espacio de memoria. Esta instrucción de la línea 5 termina con punto y coma. Recuerde que en Python, si usted desea, no pone los punto y coma. En la línea 6 a la variable analizador la inicializa o le lleva una lista con 8 valores. En este caso eso representa un vector de tamaño 8 que fue inicializado a 0. En la línea 7 a una variable k la inicializa en -1. Observe que el -1 se forzó a ser de tipo entero. Se hizo un casting. Un casting es convertir de un tipo de dato a otro de manera forzosa. Entonces en este caso, como la variable k se va a usar en operaciones aritméticas, es necesario asegurar que sea de tipo entero. Por eso se hace el casting. Recuerde que en Python las variables no se declaran. Simplemente son del tipo de datos según la información que almacene. Si usted le asigna un número a una variable, eso no garantiza que esa variable sea de tipo entero. Por eso aquí se garantiza haciendo el casting. Entonces la lógica de este algoritmo es sencilla. Se va a recorrer la matriz A por filas y simplemente en el vector analizador de tamaño 8, en las tres primeras posiciones se van a almacenar el resultado de la suma de las tres filas. En las posiciones 4, 5 y 6 se van a almacenar el resultado de las tres columnas. De las filas, del resultado de las sumas de cada columna, es decir, de las tres columnas. Y en las posiciones 7 y 8 se almacenan el resultado de la suma de la diagonal principal y secundaria. Al finalizar y este vector esté lleno, lo único que hay que hacer es recorrer este vector. Y como se sabe, entonces todos los datos deben ser iguales para que represente una matriz mágica. Si no son iguales, si existe un dato que sea igual a los demás, entonces la matriz no será mágica, porque una matriz mágica, como se definió, es aquella en la que la suma de todas las filas, columnas, diagonal principal y secundaria es el mismo valor. Entonces entre las líneas 9 y 14 vemos una estructura repetitiva anidada. Recuerde que una estructura repetitiva permite ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso en línea 9 vemos un ciclo for cuya variable controladora es la i y va a tomar valores de 0 a 2, es decir, entre 0 y 3. Mire la semántica de un ciclo for en Python, es distinto a otros lenguajes. En otros lenguajes, una variable controladora de un ciclo va a tener un valor de inicio, una condición de finalización y un valor de incremento o decremento. En este caso, la variable i del ciclo for en cambio es un rango, es decir, se establece un rango que va a ser entre 0 y 3. Es decir, Python sabe que la i va a tomar como valor inicial 0 y va a ir hasta 2 y se va a incrementar automáticamente en 1. También es importante mirar cómo se usan los ciclos for o while o inclusive las sentencias condicionales en Python. En este caso un ciclo for, se establece el ciclo for, al finalizar se ponen dos puntos y
todas aquellas líneas que pertenezcan al ciclo for van a llevar una tabulación con respecto al ciclo. Es decir, en Python se maneja bloques de código por tabulación y no por llaves como en otros lenguajes. Si fuese un ciclo while, se pone el while, la condición, se pone luego los dos puntos y luego todas las líneas que pertenezcan al ciclo while deben de llevar una tabulación. Cuando se encuentre una línea que no lleve tabulación con respecto al ciclo, entonces se sabrá que ahí termina el ciclo. Bien, entonces dentro de este ciclo, en la línea 11 a la variable k le incrementan 1, es decir, acá le asigna k más 1. Observe que esta línea lleva una tabulación con respecto al ciclo de la línea 9, por eso pertenece al ciclo. Entre las líneas 12 y 14 vemos otro ciclo for, otra estructura repetitiva. La variable controladora es la j y va a tomar valores de 0 a 2, es decir, entre 0 y 3. Y dentro de este ciclo, las líneas 13 y 14, vemos en la línea 13 que al vector analizador en la posición k va a recibir lo que tiene el vector analizador en la posición k más lo que tiene la matriz en la posición ij. Y en la línea 14 al vector analizador en la posición k más 3 le va a asignar lo que tiene el vector analizador en la posición k más 3 más lo que tiene la matriz en la posición ji. Mire cómo en la línea 13 estamos llenando las posiciones de 0 a 3 del vector analizador, ¿sí? Y mire que lo estamos llenando con la suma de las filas, porque estamos recorriendo la matriz A con IJ, y la I va a representar las filas y la J las columnas. En cambio en la línea 14 estamos almacenando resultados de las respectivas columnas, la suma de cada columna, porque representamos la matriz A como posiciones J, I. Recuerda que cuando tiene un ciclo anidado, el ciclo que más corre es el ciclo interno. En este caso, cuando i valga 0, la j va a tomar 0, 1 y 2. Luego, cuando i valga 1, la j nuevamente va a tomar valores de 0, 1 y 2, y así sucesivamente. Una vez salgamos de estos dos ciclos anidados, tendremos entonces las respectivas sumas de todas las tres filas y las respectivas sumas de las tres columnas. Ahora resta hallar las sumas de la diagonal principal y secundaria. Por eso entonces usemos un ciclo for en línea 16 cuya variable controladora es la i y va a ir de 0 a 3 también. Mire que este ciclo for nos lleva a tabulación con respecto ni al ciclo de la línea 12 ni al ciclo de la línea 9, luego no pertenece a ninguno de esos ciclos. Entonces dentro de este ciclo, la línea 17 al vector analizador en la posición 6 le asigna lo que tiene el vector analizador en la posición 6 más lo que tiene la matriz A en la posición i, i. Mire que i, i representa la diagonal principal, ¿sí? Cuando i valga 0 será la posición 0, 0 de la matriz, cuando i valga 1 será la posición 1, 1 de la matriz, diagonal principal. En la línea 18 entonces al vector analizador en la posición 7 le asigna lo que tiene el vector analizador en la posición 7 más lo que tiene la matriz en la posición i, 2 menos i. Con esta instrucción 2 menos i lo que estamos determinando es la columna de la diagonal secundaria. Una vez salgamos entonces de este ciclo for, en la línea 20 a una variable band le asignamos true, es decir, esta variable band será de tipo lógico porque recibe un tipo de dato lógico. Y en la línea 21 a una variable i le asigna 0. Recuerde entonces que tenemos el vector analizador lleno en de 0 a 7, ¿sí? En su tamaño 8, lo que basta para hacer es preguntar que todos los datos sean iguales. Entonces vamos a recorrer el vector, vamos a hacer búsqueda respectiva, entonces usamos un ciclo while, una estructura repetitiva while, entre las líneas 22 a 26, entonces la condición es mientras la bandera sea igual a verdad y la i sea menor a 7. Mire que en Python los operadores lógicos de i y de o se usan como palabras, en este caso i viene a ser and y o viene a ser or. En otros lenguajes se usa ampersand para i y doble barras para o. Y mire cómo cuando tenemos una variable lógica booleana, simplemente basta poner el nombre y ya con eso estaremos preguntando, ahorrándonos usar el operador de igualdad. Es decir, hubiésemos podido preguntar si band es igual a true
o simplemente como se observa acá, simplemente poniendo el nombre de la variable se está haciendo lo mismo que si se preguntase si band igual a true. Si necesitara preguntar si bandera es igual a falso, simplemente antepone el símbolo de exclamación a la variable. En este caso, negación de band es lo mismo que decir si band igual a falso. Dentro de este ciclo entonces vemos una sentencia condicional. Recuerde que las sentencias condicionales permiten tomar dos o más caminos alternativos en el programa. En este caso, en línea 23, si el vector analizador en la posición i es diferente a lo que tiene el vector analizador en la posición i más 1, es decir, en la posición siguiente, entonces, en caso de ser cierto, línea 24 a la variable band le asigna falso. Y en la línea 26 a la variable i la incrementa en 1, es decir, ahí le asigna i más 1. Entonces, mire que esta línea 26 pertenece al ciclo while, pero no pertenece a la sentencia condicional de la línea 23, porque tiene tabulación con respecto al ciclo, pero no con respecto a la sentencia condicional. Entonces, mire, si encuentra un dato diferente a los demás en el vector, la bandera le va a asignar el valor de falso, ¿sí? Y afuera se va a imprimir que la matriz no va a ser mágica si termina en falso la bandera. Pero si la bandera termina en true, entonces quiere decir que todos los datos del vector analizador van a ser iguales. Por eso en la línea 28 al salir del ciclo while vemos la condición si band, es decir, si bandera es igual a true, entonces línea 29 imprima la matriz es mágica, si no, línea 31 imprima la matriz no es mágica. El método print lo que hace es mostrar información en la consola para que se visualice a través de la pantalla. Se puede imprimir texto o variables. Para separar el texto de las variables se usa el símbolo más, es decir, el símbolo de suma. El texto va entre comillas dobles y si la variable no es de tipo string, se debe hacer un casting a tipo string. Por último, en las líneas 33 a 34 se imprime el vector analizador. Esta fue la tutorial ejercicio, realizar un algoritmo que permita determinar si una matriz es o no mágica. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.